o sea, una cierta distancia. Entonces la fórmula de trabajo que se mide como E, o sea, como L o como T, lo que nos indica es que va a ser la fuerza que nosotros tenemos por la distancia que se haya movido por el coseno del ángulo. Este ángulo, si yo estoy trabajando con un cuerpo que esté moviéndose horizontalmente y la fuerza también es horizontal, o sea, que no se está moviendo para otro lado, o sea, que la fuerza no esté angulada, o sea, que su fuerza esté igual que el movimiento, este ángulo va a ser de o 180 grados o 0, porque está apoyado, o sea, igual que el movimiento. Entonces, cuando hago coseno de 180 o coseno de 0, coseno de 180 o también el coseno de 0, cualquiera de los dos, me da 1. Entonces, no me afecta, o sea, solamente me va a afectar eso si la fuerza tiene una angulación. O sea, si cuando estoy haciendo una fuerza tiene un ángulo, ahí sí voy a poner el ángulo, pero si no, puedo trabajar, si no está angulada, puedo trabajar este trabajo, o sea, calcular ese trabajo solamente como fuerza por distancia. La distancia va a ir en metros y esta fuerza la medíamos en newtons. Entonces, newton por metro, esto va a ser joules. Entonces, esto va a quedar en joule. Y además de esto, nosotros también podemos calcularle la potencia. O sea, la potencia de estas se mide como el trabajo dividido el tiempo. O sea, si yo quiero calcular la potencia, tengo que calcular el trabajo. Este trabajo va a venir en joules. Y este tiempo, o sea, cuánto tiempo realizó ese trabajo, y lo pongo en segundos. Y esto va a quedar joule dividido segundo, esto queda en watts. O sea, esas son como las unidades más comunes o las unidades del sistema internacional. Y junto con esto de trabajo, ahí está el tema de energía. O sea, el trabajo y la energía, lo que se calcula es lo mismo. Y las energías, o sea, la energía sería como una forma de calcular el trabajo que hace un cuerpo. Acá las energías que se trabajan son dos, que son la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. La energía cinética es aquella que se mide cuando hay una velocidad. Y esta es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria se mide como masa por gravedad por altura. La energía cinética, siempre que voy a tener energía cinética, cuando el cuerpo se esté moviendo, o sea, haya una velocidad. Y la energía potencial gravitatoria es aquella que la voy a poder calcular siempre que el cuerpo esté a una altura. Si yo lo tengo apoyado en el piso, no va a tener energía potencial. Entonces, estas energías lo que van a hacer es que una se transforma en la otra. O sea, las energías no se pierden, o sea, no se crean ni se destruyen. O sea, no es que pueden aparecer energía o puede desaparecer, sino que lo que va a hacer es pasarse una a otra, o sea, se transforman. Entonces yo puedo por ahí tener un cuerpo que tiene energía cinética y que en algún momento baja esa energía cinética y va a pasar esa energía a energía potencial. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un cuerpo que hace esto, por ejemplo, una montaña rusa, vamos a poner que el piso está acá. Y tengo una altura acá, una altura acá, una altura acá, y la última en el piso. Entonces, vamos a ponerle que este va a ser el punto A, esto va a ser el punto B, C, y el punto D cuando baja totalmente. En este punto A tiene una altura, vamos a ponerle de 5 metros, y una velocidad 0.
sea, tengo el cuerpo o el carrito de la montaña rusa parado acá arriba. En esta va a tener, en este punto B, vamos a ponerle que tiene una altura de 2 metros. Y en este le vamos a poner que tenga una altura de 3 metros. Y acá una altura de 0. Entonces, si él está paradito acá arriba, o sea, en este punto A, yo le voy a calcular cuál es la energía cinética y cuál es su energía potencial gravitatoria. La energía cinética me está diciendo que la velocidad es 0. Así que si yo trato de calcular la energía cinética, vamos a ponerle que esto tiene una masa de 10 kilogramos. Si calculo la energía cinética, es 1/2 de 10 por la velocidad al cuadrado, o sea, y al ser 0 la velocidad, esto va a quedar en 0. O sea que él no tiene, en ese punto, no tiene energía cinética. Y la potencia gravitatoria se va a calcular como la masa. Espera, ¿la energía cinética se medía en joules? Sí. Las energías se miden en joules. Sí. Todas. Sí. O sea, vas a poner la masa, va a ir en kilogramo, sí. La velocidad en metros sobre segundo, en el caso de la cinética. Y en el caso de la potencial, la masa en kilogramo. Esta, la gravedad, es la gravedad que venimos trabajando siempre, el 9,8 o el 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta altura la pongo en metros. Entonces, al multiplicar esto me va a dar en joules. O sea, porque es la energía y el trabajo son lo mismo. Entonces, se va a medir en lo mismo que estábamos midiendo el trabajo en el anterior. O sea, con la formulita de trabajo. O sea, se miden en joules. Ahí. Bien, entonces, una vez que saqué en este punto A, saqué su energía cinética, ahora voy a calcular que ya sé que son 0, voy a calcularle a ver la potencial. Entonces la potencial va a ser los 10 kilogramos por la gravedad, vamos a usar 10, así nos dan los números más redonditos. Sí, vos sabés que en los apuntes está la gravedad, está en 10. Por eso, sí, o sea, por lo que vengo viendo ahora, están usando 10, al menos viste que el otro día hicimos ese de autoevaluación, decía 10, así que bueno, vamos a usarle 10. Y la altura, que son 5 metros. Entonces calculamos esta energía potencial gravitatoria, que va a ser 10 por 10 por 5. 500. Claro, nos queda 500 joules. Entonces, esa va a ser la energía total que va a tener, es 0 de energía cinética y 500 de energía potencial gravitatoria. Entonces, la suma total, o sea, el total de energía se llama energía mecánica. Y es sumar estas dos. O sea, la energía mecánica va a ser sumar lo que tengo de energía cinética más la energía potencial gravitatoria. O sea que este cuerpo, le vamos a decir que tiene una energía mecánica de 0 más los 500 joules de potencial, o sea que en total tiene 500 joules. Estos 500 joules se van a mantener durante todo el camino, porque la energía se transformaba, pero además se conserva. Entonces, el total, o sea, no cada una, o sea, la energía cinética y la potencial van a ir subiendo y bajando, pero siempre la suma de las dos me tiene que dar 500. O sea, en este caso 500 porque era su energía mecánica. O sea, esta energía mecánica que yo calculé en el punto A se va a mantener en todos los demás puntos. O sea, en el punto B, en el C y en el D, la energía total, su energía mecánica, va a seguir siendo 500. Entonces, yo ya sabiendo eso, puedo venir a calcular qué es lo que pasa en el punto B. O sea, en este punto B me está diciendo que ya sé que la energía mecánica va a ser 500 joules. Y puedo sacar la energía potencial gravitatoria porque me está diciendo que está a 2 metros de altura. Entonces voy a usar la masa por la gravedad por 2. Por los 2 metros. Entonces esto me va a dar 200 joules. Ahora, como yo sé que la total es 500 y 200 se está usando de potencial gravitatoria, el resto que falta de esos 500 son lo que usa de cinética. O sea que esa energía cinética va a ser... 300. Claro, es la energía mecánica menos la energía potencial gravitatoria. Así que está teniendo
una energía cinética de 300 joules. Entonces, ahí ya pude sacar en este punto B sus dos energías. O sea, ya sé que tiene 200 de potencial gravitatoria y 300 de energía cinética. 500 y los 500 es la mecánica. Es la mecánica. Bien. Ahora en el punto C, que me dice que está a una altura de 3 metros, voy a usar lo mismo. O sea, voy a decir en este punto C, él tiene una energía mecánica de 500. Sí. Yo le puedo calcular la energía potencial gravitatoria. O sea, vamos a poner la masa por la gravedad por este punto C, es el que estaba a 3 metros de altura. A 3, perdón. A 3, sí. Así que tiene 300 joules. Entonces, de cinética, ahora va a tener 200 joules. Y en el punto D, que es el último, que es cuando está abajo, su altura es 0. Así que él va a tener su energía mecánica, va a ser de 500. ¿No es igual que al primero? Claro, va a ser igual que el primero, pero en el primero la que era 0 era la cinética. Ahora el que va a ser 0 es la potencial gravitatoria, porque no tiene altura. Porque está apoyada. Claro, entonces la cinética va a ser toda, esa energía va a estar toda adentro de la cinética. Entonces con eso pudimos sacar qué tipo de energía tiene, cuánto va teniendo y cómo va variando. Pero es que siempre cuando baja una, sube la otra. Es que, por ejemplo, acá había 300 de potencial, pasa a 0, pero la otra que estaba en 200 pasó a 500. Una baja y la otra sube. O sea, van a ir complementándose las dos, sumando esta energía mecánica. Y después lo que por ahí me pueden pedir es con qué velocidad pasó este auto, por ejemplo, o este cochecito, en el final del recorrido. Puedo sacarlo en cualquiera, porque yo ahora tengo las cinéticas de todos los puntos. Yo le voy a calcular acá la velocidad con la que pasó. Entonces, yo sé que de la cinética, él tiene 500 joules. Y esa cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, puedo despejarme la velocidad. Ya sabiendo la cinética y teniendo los demás datos, me puedo averiguar cuál es la velocidad. Entonces esto me va a quedar que 500 joules es igual un medio por 10, que es 5, por velocidad al cuadrado, y empiezo a pasar despejando para allá. Pasamos el 5, entonces esto me queda 100, y este cuadrado lo paso como la raíz. Entonces esta velocidad me quedó de 10 metros sobre segundo. O sea que este carrito cuando pase por el punto final va a pasar con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Estos ejercicios nos sirven para calcular caídas y tiros también. O sea, a veces cuando tenemos un cuerpo que cae, o sea, desde una cierta altura o que lo lanzamos hacia arriba, yo puedo calcularlo con las fórmulas con las que hacíamos antes, las de tiro o caídas, o también con estas fórmulas de energía, porque yo tengo desde dónde cayó, sé que él cayó, por ejemplo, desde los 30 metros, y quiero averiguar cuál va a ser la velocidad final de este cuerpo. Sé que la velocidad inicial con la que caen es 0, entonces sé que las energías se tienen que conservar, entonces yo puedo sacar acá arriba cuál es la energía mecánica, o sea, calcularle la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. En el caso de la cinética es 0, y la potencial gravitatoria, vamos a ponerle este que tiene una masa de 5 kilogramos. Le calculo que es 5 kilogramos por la gravedad por la altura. Entonces ahí voy a tener la potencial gravitatoria. 5 por 10 por 30, que todo esto me queda 1500. Entonces, como la cinética es 0, la mecánica va a ser de 1500 joules. Y acá abajo ya sé que esta energía mecánica también va a ser de 1500 joules. Pero ahora me dice, o sea, la altura, o sea, así que la potencial gravitatoria va a ser 0 porque está en el piso. Entonces, todo esto, esos 1500, van a ser todos energía cinética. Entonces le puedo despejar a qué velocidad, acá te iba a poner, a qué velocidad llegó al piso. Esta es la velocidad que quiero averiguar. Entonces pongo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces de ahí despejamos. Me queda un medio por 5 por velocidad al cuadrado.
esto da 2,5, lo paso dividiendo para acá. Pregunta, un medio dividido me da 0,5, ¿por qué 5? Un medio por... 5 sí, no, en el anterior. Un medio por... Un medio, en lugar de un medio pusiste 5. A ver, en el anterior, acá. Sí. ¿Esto? No, en el anterior. En el ejercicio anterior, en la hoja anterior. A ver. ¿Acá? ¿Este 5? Sí. Ah, porque hice un medio por 10. Calculé esto, me da 5. Ah, está bien. Listo. Y ahí Está. después lo pasé. Sí, ahí después lo pasé. Está. Este va a ser 2,5. Así que bueno, acá hacemos un 1500 dividido los 2,5, me da 600. Y a esto le vamos a calcular la raíz. Así que esto me da 24,49. 24,49, sí. Ahí. Si yo lo calculo esto con las fórmulas de caída, me tiene que dar lo mismo. O sea, voy a llegar a obtener el mismo resultado. O sea, lo haga con la fórmula esta o con las fórmulas de caída, o sea, si lo hubiésemos calculado como una caída libre, también me tendría que haber dado esa misma velocidad. ¿Y cómo sé yo que lo que me... Depende de lo que me pregunten. Ah, claro. ¿Qué tal? No, o sea, vos podés usar uno o el otro. O sea, a veces depende de los datos que te dan, porque a veces hay cosas que no te las dan. Entonces no ¿Ese me podés dan calcular. más? Pero depende de la fórmula de si me dan una energía o si me dan un peso o... Claro, hay ejercicios que los podés resolver por las dos cosas y hay otros que no, que te vas a dar cuenta por ahí porque si vos querés calcular con energía necesitas la masa y si no te dieron la masa en el ejercicio, bueno, entonces no te va a quedar otra que hacerlo por caída, que en la caída no usaba la masa, o sea, ponele, o sea, ese sería un indicador. Pero sí, o sea, va a ser depende, a veces te dan todos los datos y bueno, como que usás vos, o sea, lo que te conviene más o la forma que te quedó. Bien. Bueno, hay una forma en que en general, o sea, en la mayoría de los ejercicios o de lo que se hace, o sea, la energía se conserva y pasa esto que la energía mecánica, o sea, o inicial, o sea, la energía mecánica que tengo en un punto es igual a la energía mecánica que tengo en el otro. Entonces, esto significa que la energía se conserva. Pero hay veces que pasa que no, o sea, que el objeto, cuando vos le controlás la energía al final del proceso, no es la misma que la energía que tiene al inicio. Entonces significa que hubo, o sea, una pérdida de esa energía, o sea, esta variación de energía mecánica, si se conserva, si pasa esto que se conserva, tiene que darte 0, porque cuando yo resto la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, como son las mismas, tiene que dar 0. Si esto no pasa, significa que hay alguna energía que es no conservativa que me está produciendo trabajo. Entonces, esta variación de energía mecánica me va a dar diferente de 0. Y esto pasa cuando hay alguna... cuando hay una fuerza no conservativa. O sea, que no me está permitiendo que esa energía se conserve. Una de las fuerzas que son no conservativas, o sea, que se llaman fuerzas no conservativas, es la fuerza de rozamiento. O sea, la fuerza de rozamiento es una de las que hace que cuando yo termine el proceso, esa energía mecánica no me quedó igual. Entonces, se toma que la variación esta de energía mecánica, o sea, si yo cuento la energía mecánica al final y al inicio, va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. O sea, seguramente voy a tener una fuerza de rozamiento que está ejerciendo trabajo, y ese trabajo, o sea, o esa diferencia me queda, es la que se me está perdiendo porque le está haciendo trabajo esa fuerza de rozamiento. Entonces, yo puedo también calcular esa fuerza de rozamiento o calcular esta variación de energía mecánica y eso es lo que me va a dar cuánto es el trabajo que está realizando esa fuerza no conservativa. Por ejemplo, si me dicen que un cuerpo tiene una fuerza de rozamiento de
2 newtons. Y yo sé que recorrieron una distancia de 5 metros para frenarse con esa fuerza de rozamiento. Entonces, el trabajo de esa fuerza de rozamiento va a ser los 2 newtons por los 5 metros, o sea, que son de 10 joules. Este trabajo que está realizando esa fuerza de rozamiento, cuando yo calcule la energía mecánica inicial y la final, me va a dar la variación de esa energía mecánica. O sea, no se me va a conservar, y esa diferencia que no se va a conservar es de esos 10 joules que está haciendo esa fuerza de rozamiento. ¿Te mareé mucho? Entonces, fluidos. Los fluidos los vamos a ver en dos partes. Primero se ven los fluidos quietos, o sea, por eso es la hidrostática. Y después vamos a ver los fluidos en movimiento. Entonces, en estos fluidos que están quietos, son los fluidos que uno puede tener adentro de un recipiente, y lo que le vamos a hacer es calcularle la presión que van a ejercer estos fluidos. Entonces, la presión hidrostática de estos fluidos se va a medir con la fórmula que es la densidad por la gravedad por la altura. Pero esta altura no va a ser la altura de todo el fluido, va a ser la altura de donde yo quiero medir la presión. Si yo estoy midiendo la presión, por ejemplo, acá en la mitad del recipiente, lo que yo voy a considerar siempre es desde el filo, desde el bordecito donde tengo el líquido, hasta donde yo quiero calcular la presión. Porque uno lo que mide es la columna esta de agua, o en este caso la columna de este fluido, que tengo por encima de donde yo quiero calcular la presión. O sea, si yo quiero calcular la presión en el fondo del recipiente, ahí sí voy a tomar toda la altura de todo el líquido. Pero siempre tengo que ver dónde está y no considerarlo desde el fondo. O sea, no me están preguntando, o sea, no es la altura desde el fondo. Si acá me dicen que mide 2 centímetros y todo esto, o sea, de acá mide 6 centímetros, la altura que yo voy a utilizar es esta, no esta. O sea, no desde el fondo hasta donde está, sino desde donde terminó el líquido hasta donde tengo el objeto. Esa va a ser la altura que vamos a poner. Esta densidad, o sea, la vamos a poner en kilogramo sobre metro cúbico, y la gravedad en metro sobre segundo cuadrado. Y la altura, esta, va a estar en metro. Entonces esto va a quedar en pascales. A veces después te piden que las pases a otra unidad. Los pascales, o sea, 101.300 pascales son una atmósfera, y esto también es igual a 760 torrs, y esto es igual a 760 milímetros de mercurio. Estas son como las más comunes a las que te pueden pedir. Yo en general la calculo siempre en pascales, y después, si me lo pidieron en alguna otra, lo paso después. Porque ya sé que para armar el pascal uso estas unidades. La gravedad es la misma gravedad que utilizamos y siempre está en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ya lo que hago es pasar la densidad y la altura de estas unidades, saco en pascales, y después, si me lo pidieron en atmósferas o en otra cosa, hago la regla de 3 simples y le calculo en la demás. Esta presión es solamente la presión hidrostática, la presión que está haciendo en este caso el fluido. Hay veces que te piden la presión absoluta, porque a veces son recipientes que están abiertos, o sea, a la atmósfera. Entonces, no solamente está recibiendo la presión del líquido, sino que además está recibiendo la presión atmosférica, o sea, la presión que trae de la misma atmósfera. Espera, ¿esto sería la presión, por ejemplo, en una pileta? Claro, o sea, o un buzo que está nadando en la profundidad del mar, tiene la presión de todo el agua y la presión de la atmósfera también. Entonces, en él, si yo le calculo la presión, lo que le estoy midiendo es la presión absoluta, que va a ser la presión atmosférica más esa presión hidrostática que le está haciendo ese fluido. Esta presión atmosférica, en general, nuestra presión atmosférica es de una atmósfera, que serían, si lo quiero poner en pascales, 101.300 pascales.
A veces te dicen, por ejemplo, que la presión de la atmósfera y te la cambian, te dicen que es 0,8 atmósferas, o sea, te la pueden cambiar. Pero si no te lo avisa, y uno toma las reglas naturales, digamos, es una atmósfera, o sea, lo pongo como una atmósfera. Salvo que me lo cambien en el ejercicio y me digan que, no sé, ese día en el ambiente la presión atmosférica era de otra, y me tienen que dar el valor. Si no, si yo tengo que considerarla sin que me den un valor, siempre es una atmósfera. Esta presión se relaciona con las fuerzas también, o sea, con las fuerzas que se hacen en los recipientes. Entonces, cuando nosotros tenemos estos recipientes, otra fórmula que sirve para calcular la presión, con la que se calcula, es la de fuerza sobre sección o área. Esto es sección o lo mismo que es área. Y esto es fuerza. Esta fuerza, para que esta presión me quede en pascales, la fuerza va a estar en newton y esta sección o área en metros cuadrados. Lo que se calcula es el área del recipiente, o sea, de la base de este recipiente, o sea, saco la sección, o sea, el área de la base, y cuál es la fuerza que está ejerciendo ese fluido. Esto va a ser que en la guía hay un montón hay algunos ejercicios más que nada teóricos, que por ejemplo, o sea, vamos a poner que tengo una fuerza de 20 newtons, vamos a poner fuerza 1, la fuerza 2 también de 20 newtons. Vamos a ejercer la misma fuerza con distinta área o sección. Entonces, si yo tengo una sección, vamos a ponerle de 4 metros cuadrados, y acá le vamos a poner una sección de 2 metros cuadrados. En este caso, cuando el área es más grande, si yo calculo la presión de esta, esto me va a quedar de 5 pascales. En esta, la presión en esta, que es 20 newtons dividido los 2 metros cuadrados, me va a quedar de 10 pascales. Siempre que la sección se me achique, o sea, el área que se me achica, la presión va a ser mayor. Esto se aplica en, por ejemplo, viste que antes hacían los magos esto de las camas de clavos, que se acostaban los magos, no sé, o sea, los faquires. Sí, o los ilusionistas, viste que a veces en la tele mostraban esa cama de clavos. Sí, también, o sea, es de una de las culturas. Se acostaban en esas camas de clavos y no se clavan los clavos en la espalda. Esto pasa porque la sección es muy grande, o sea, la sección que vos estás poniendo, o sea, es muy grande, son mucha cantidad de clavos, o sea, tenés una sección muy grande, entonces la presión es menor. En cambio, si vos te acostás encima de un solo clavo, donde la sección va a ser más chiquitita, estoy hablando de uno solo, la presión es mayor, entonces te vas a terminar lastimando con ese clavo. Y lo mismo ocurre cuando uno tiene que caminar por la arena o por un lugar que no es bien sólido. Entonces, cuanto mayor sean tus zapatos, o sea, viste que en la nieve también a veces usan como unos zapatos como redondos, grandes, o sea, en realidad están como arriba de los zapatos, se ponen, para que no se hunda. Por lo mismo, cuanto mayor sección, menor es la presión, entonces la persona puede caminar sin hundirse. En cambio, si vos te pones a caminar con, no sé, zapatos de taco alto, te vas a hundir mucho más fácil. O sea, cuando menor sección, mayor presión. Bueno, esto hay unos par de ejercicios en la guía que te lo hacen como pensar también, o sea, pero bueno, quédate con eso, que cuando la sección, o sea, o el área es más grande, la presión disminuye. Y al revés también. Y otra de las cosas donde se utilizan esta fórmula es en las prensas hidráulicas. Cuando nosotros tenemos una prensa hidráulica, vamos a hacer también. Estas prensas son, o sea, tienen 2 tubos y lo que se va a hacer en estas prensas es ejercer una presión de un lado y del otro. O sea, de uno de los lados voy a
poner una presión o una fuerza y del otro otra. O sea, se utiliza mucho para poner cosas grandes, por ejemplo, en realidad se hacen con los autos, o sea, para poder levantar los autos se utilizan. Donde vos vas a poner acá una fuerza grande, o sea, que va a ser ese auto, o sea, poner que acá pongo una fuerza de 2000 newtons, o sea, ponemos un auto de este lado, y de este lado con una palanca yo trato de levantarlo, o sea, se trata de hacer una fuerza más chiquita para levantar toda esa fuerza grande. Entonces lo que voy a utilizar es este teorema general de la hidrostática, que me decía que la presión era igual a la fuerza sobre el área. Y además hay otro de los teoremas donde se apoya esto de la hidrostática, que me dice que mientras yo tenga un fluido cualquiera, mientras yo tenga dos puntos, o tome dos puntos que estén a la misma altura, van a tener la misma presión. Sí o sí tienen que estar a la misma altura. Entonces, o sea, yo sé que cuando yo tomo la presión a esta altura, por ejemplo, de estos dos puntos, que están adentro del mismo líquido, la presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B, porque esas alturas van a ser las mismas. Entonces, basado en esto, lo que hacen con estas prensas hidráulicas es decir, bueno, si yo hubiese medido la presión acá y la presión acá, estas dos presiones van a ser igual. O sea, la presión en el fondo del recipiente más finito y la presión en el fondo del recipiente más grande o más ancho. Entonces, sé que por este teorema me voy a basar en que la presión en A es igual a la presión en B. Entonces, como yo sé que la presión A es la fuerza A sobre el área de A, esto va a ser igual a la fuerza B sobre el área o la sección B. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que la sección acá es de 5 metros cuadrados y quiero averiguar la sección en B, entonces voy a decir, bueno, fuerza A, vamos a ponerle acá la fuerza A, 10 newtons. Entonces sé que la fuerza en A son 10 newtons, la sección va a ser de 5 metros cuadrados, la fuerza en B es de 2000 newtons, entonces me voy a averiguar cuál es esa sección B. Entonces, para poder despejar esto, tenemos 10 sobre 5 es igual a 2000 sobre el área o sección B. Una de las cosas que puedo hacer es multiplicarlas así en cruzado cuando los tengo de esta forma. Entonces me queda que la sección B por 10 es igual a 5 por 2000. Y acá para despejar esta sección B, esto que está multiplicando, se lo voy a pasar dividiendo para el otro lado. Entonces tenemos que 5 por 2000 dividido 10, esto me da que esa sección B es de 1000 metros cuadrados. O sea, podría despejar cualquiera de las cosas que me pidan, ahí la fuerza o una de las secciones. Después, por otro lado, otra de las cosas que nos van a ocurrir es que, en general, o sea, yo acá te los hice cuadrados, pero o sea, son redondos. Entonces, esta sección o área se mide como el área de un circulito, que la fórmula del área de un circulito era pi por el radio al cuadrado. Entonces uno lo puede medir como que es la fuerza, ponele 1 sobre pi por el radio 1 al cuadrado, y de otro lado la fuerza 2 sobre pi por radio 2 al cuadrado. Entonces puedo eliminar el pi de un lado y del otro, así que esto me puede quedar como fuerza 1 sobre radio 1 al cuadrado igual a fuerza 2 sobre radio 2 al cuadrado. Porque muchas veces en los ejercicios no me dan el área, me dan el radio o el diámetro, que el diámetro es todo desde punta a punta y el radio es la mitad. Entonces, el diámetro sería el radio, el radio es el diámetro dividido 2. Entonces, a veces como me dan el radio, para evitarme sacar todo el área, multiplicarlo por el pi, puedo utilizar esta fórmula que es un poquito más reducida. Ahora, si me dan el área o la sección, utilizo la otra.
Y después, por otro lado, también otra de las cosas que ocurre es que cuando yo haga la presión en esto, de un lado, o sea, si yo pongo el automóvil acá, o sea, poner que esto tenía el líquido por acá, al hacer esa fuerza, vamos a ponerlo más cortito, esto lo que va a hacer es bajar este líquido, lo va, o sea, aprisionar, o sea, va a apretarlo y me va a quedar a esta altura. Este líquido que se me movió de acá va a subir del otro lado, o sea, si yo del otro lado lo tenía por acá, va a subir, pero va a subir mucho más alto, porque al ser finito, esa misma cantidad de líquido, va a haber una columnita mucho más alta. Pero el volumen de líquido de este es igual al volumen de líquido de acá, o sea, no suma ni resta líquido, sino que es más alta por un tema de que el recipiente es más angostito. Entonces, como sé que el volumen de fluido que se me vaya a bajar acá es igual al volumen de fluido que vaya a subir acá, nosotros podemos también calcular como que, sabiendo que el volumen en el lugar A que se mueva va a ser igual al volumen en B, el volumen de los fluidos es pi por radio al cuadrado, que es el área, o sea, el volumen son, siempre que quiero calcular el volumen de un fluido, es el área por la altura. En este es área por altura. Y esa área era pi por radio al cuadrado por la altura, igual de este lado a pi por radio al cuadrado por la altura. Esta sería la altura 1, la altura 2, el radio 1 y el radio 2. Entonces, lo mismo que en la anterior, como está el pi de los dos lados, lo puedo eliminar y me quedo con una fórmula también, o sea que es radio 1 al cuadrado por la altura 1 es igual al radio 2 al cuadrado por la altura 2. Entonces, con esta fórmula también, porque a veces te van a trabajar en los ejercicios con el tema de las alturas. O sea, te dicen, por ejemplo, que hay una diferencia de alturas entre los dos, o que subió 5 centímetros de un lado, entonces cuánto subió del otro, entonces, o cuánto bajó del otro, entonces uno puede utilizar esta fórmula también. Ahora vamos a agarrar igual uno de estos. Ahora vemos uno de estos. Claro, pero no es un de fe, no es un Dios que te ayuda. Bueno, este es el ejercicio 5. Y este te dice que tenemos una prensa hidráulica donde tenemos, o sea, el émbolo grande de esta prensa y un émbolo más chiquitito. Donde me dice que el diámetro del émbolo grande es 24 centímetros y el diámetro del chiquitito es 8 centímetros. Entonces me dice que quiere saber cuál es la fuerza que se hace en el émbolo más pequeño cuando en el grande le ponen un automóvil de 1000 kilogramos. O sea que de este grande van a meter ahí un auto que tiene una masa de 1000 kilogramos y quieren averiguar cuál es la fuerza en el chiquitito. Entonces acá no me dieron la fuerza, me dieron la masa. Entonces yo ahí tendría que calcularle la fuerza-peso para saber cuál es la fuerza que está haciendo esa masa. Entonces vamos a hacer de 1000 kilogramos o sea, esto va a ser la fuerza-peso, era masa por gravedad, por 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esta fuerza-peso que voy a tener ahí va a ser los 1000 por los 10, así que me queda ahí 10 minutos. Sí. Esa va a ser la fuerza que se va a hacer en el émbolo grande. Después, por otro lado, otro de los problemas que tenemos es que no me está dando o sea, el radio ni el área, me está dando el diámetro. Entonces tendría que calcularle el radio en el grande, que va a ser este diámetro dividido 2, o sea que el radio es 12, y el radio en el chiquitito, que va a ser 4. Entonces puedo utilizar, en vez de utilizar la fórmula, la primera que te había dado yo acá con las áreas, puedo utilizar esta con los radios. O sea, fuerza 1 sobre radio 1 al cuadrado, igual a fuerza 2 sobre radio 2 al cuadrado. Entonces vamos a poner que la fuerza 1
es 10.000 sobre el radio 1 al cuadrado. Y esto es igual al otro lado a la fuerza más chiquitita, fuerza 2, sobre el radio, que es el 4, al cuadrado. Acá puedo, o sea, como este está acá abajo, lo puedo pasar multiplicando para allá, o sea, esto va a ser 10.000 dividido 12 al cuadrado, que es 144, y pasar este 4 al cuadrado, que es 16, para allá. Entonces hago los 10.000 dividido 144, y esto por 16, que me da 1111,1 newtons. Va a ser esa fuerza que estamos ejerciendo sobre el émbolo chiquitito. Ahí sacamos la fuerza. Ahora después en el B me dicen que el émbolo grande, o sea, en este émbolo grande, me dice que el líquido va a caer, o sea, va a disminuir cuando yo apoyo el auto. Al revés, me dice que en el grande... No, que asciende. Asciende, sí, 5 centímetros. Entonces quieren saber cuánto va a descender, o sea, cuánto va a ser la columna con la que va a descender en el otro. Entonces acá, te voy a tener es que esos volúmenes de líquido van a ser los mismos. Entonces lo puedo despejar con esta fórmula, o sea, sabiendo el radio 1 por la altura 1, radio 2 por altura 2. Entonces vamos a poner que el radio 1 al cuadrado por la altura 1 es igual al radio 2 al cuadrado por la altura 2. El radio 1 era el del émbolo que tenía 24 de diámetro, así que el radio era 12. Y la altura 1 son esos 5 centímetros. Del otro lado sé que el radio era 4. Y lo que quiero averiguar es cuál es esa altura 2. Entonces acá es 144 por 5. Y esto es 4 por 2, 4 al cuadrado es 16, así que lo paso acá dividiendo y me averiguo esa altura 2. Así que esto me da 144 por 5 dividido 16, me queda que son 45, en este caso estaban centímetros. Ahí. Con respecto a las unidades, yo te dije que las distancias, las áreas, el área la medida en metros cuadrados, y en esto está en centímetros. Yo se lo dejo porque acá va a quedar centímetro cuadrado y acá también centímetro cuadrado, pero como los dos están en centímetros y en realidad lo que a mí me interesa es averiguarme la fuerza, esto queda centímetro al cuadrado, esto queda centímetro al cuadrado, entonces centímetro al cuadrado con centímetro al cuadrado se va y me queda el newton, o sea, no me modifico nada. Y acá pasa lo mismo, esto quedó en centímetro cuadrado, va a quedar, esta la altura también estaba en centímetro, y lo que va a ocurrir es que estos se van a ir y me va a quedar en centímetro, o sea, este está en centímetro, este estaba en centímetro cuadrado y este está en centímetro cuadrado. Entonces este con este se va, queda en centímetro, que el ejercicio este lo pedía en centímetros, pero si me lo hubiese pedido en metros, bueno, podía haber calculado así, llevarlo después a metros o pasar todas a metros. Pero es una picardía pasarlas antes cuando en realidad en este me piden centímetros. Entonces, si no es como que las paso a metros y después cuando tenga el resultado lo voy a tener que pasar a centímetros de nuevo. Entonces, si ya me pide el resultado en centímetros, lo puedo dejar así. Bien. Bueno, creo que con esto estamos con lo de hidrostática. A ver. Sí, con estos podés hacer los de hidrostática, podés empezar a arrancar con esos. Sí, y después ya empezaríamos con hidrodinámica. Bien. O sea, de estos podés hacer hasta el 10, que son todos de hidrostática. Todos esos con estas fórmulas, todos los podés realizar.
Después hasta el 11, en el 11 ya no pruebes porque ya ahí empieza con lo de caudal, que eso es para los que se empiezan a mover. Bueno. Bueno. Ya tenés como para entretenerte.